Y hay historias de éxito en Venezuela, como por ejemplo la organización a la que pertenezco y a la que estoy representando en este momento. 50 años en Venezuela. Miren esta belleza. De la ensalada me encargo yo. Aquí llevo los postres. Como siempre, Lubebras, resolviendo todo. Cumplimos 50 años, creciendo y trabajando con miras al mañana. Automercados Lubebras. 50 años en un entorno extremadamente volátil, cambiante, retador y, como dijo Alfonso, riesgoso. Pero es un riesgo vivir, como también dijo Alfonso, por eso es que es tan bueno venir después de sus exposiciones. Entonces, aquí vemos algo que nos señala o nos invita a pensar qué está pasando en Venezuela y qué ha pasado en Venezuela durante la pandemia 2020, 2021 y en este 2022. El retail. Hablamos mucho del retail, pero ¿qué hemos identificado durante estos meses que el sector retail se apoderó de nosotros? Muchos de los que trabajamos en el sector retail no sabemos cuál es la definición. No sabemos que estamos en el comercio minorista. No sabemos que somos un eslabón clave para la distribución de bienes, pero incluso también de servicios. ¿De dónde viene la definición del retail? Viene del vocablo francés antiguo ritelier, algo así como volver a cortar en trozos más pequeños. Y qué interesante esto de cortar en pedazos más pequeños, porque eso efectivamente es lo que hace un retailer. Entonces ya tenemos dos términos, retail y retailer. Muchas veces no sabemos que estamos o que somos un retailer y que somos ese pequeño eslabón, o como se dice ahora en el tema cripto, un nodo que está entre el mayorista y que está entre el consumidor, el cliente o el shopper. Porque tampoco conocemos o a veces no entendemos esas diferencias que pueden ser sutiles entre el cliente, el consumidor y el shopper. Y el caso más común de esto es la madre que va a comprar los pañales al supermercado. ¿Por qué? ¿Es la madre el consumidor? No, pero es la madre el cliente. Entonces, qué interesante, qué importante es el retail, como término general, y por supuesto el retailer, para satisfacer necesidades, identificar necesidades. ¿Y qué estamos viendo en Venezuela en este momento? El retail se está transformando. ¿Y por qué? Porque las reglas del juego cambiaron. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro. No podemos cambiar el pasado, por ende, solo podemos aprender de él, pero no lo podemos gerenciar. Y si nos quedamos atados en el pasado, no adelantamos. No vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, no vemos a nuestra competencia, no atendemos al shopper, que ustedes dirán, pero ¿por qué nombra tanto al shopper? Señores, porque ahora estamos en la era del shopper. No podemos hablar del retail sin hablar del shopper, sin hablar del viaje del shopper, o el customer shopper, como lo dicen, o lo que es incluso lo que hoy se hace con el mystery shopper. Muchísimas organizaciones contratan personas para que hagan ese viaje dentro de la tienda, dentro del piso de ventas, y entiendan las mismas organizaciones qué están haciendo bien y qué no están haciendo tan bien. Eso es muy importante. Cuando más juegas, menos errores cometemos. En la organización en la que estoy, nuestro CEO, dice, equivóquense, pero háganlo rápido. Porque mientras más jugamos y más equivocaciones tenemos, más capacidad de hacerlo mejor logramos. Y esto es vital en las organizaciones. La vida se vuelve más rápida, no es que se vuelva más difícil. Tenemos que adaptarnos a los cambios, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Saquemos el máximo provecho de lo que nos den. Hagamos mucho con poco. Señores, ¿Venezuela está cambiando? Sí, pero los problemas y la volatilidad, los riesgos siguen siendo iguales.
Aquí hablamos mucho de incertidumbre, pero eso lo vamos a ver en una lámina siguiente. Más que incertidumbre, tenemos muchos elementos de certidumbre. Y ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque todos decimos tenemos problemas con los flujos de caja. Pero ¿y qué hacemos con el poco, el reducido o el acotado flujo de caja que tenemos? Estamos viendo cómo los negocios en Venezuela del retail se han reinventado. Están dando un valor agregado, están agregando valor, están calculando las tasas de conversión de sus clientes. Están viendo mucho más allá de un ticket promedio, no solamente eso. Lo que es el endomarketing. Las organizaciones del retail están viendo cuál es su propósito y contratando, que aquí tenemos una persona bastante importante del ámbito del capital humano, con base en la alineación que pueda tener esa persona con su propósito. Mantener, obviamente, planifica lo inesperado. Ya no podemos seguir hablando de ese concepto. Ojo, muy importante, planificación estratégica. Pero tenemos que hablar ahora de prospección estratégica. Tenemos sí que ver qué nos pasó, en qué no fuimos buenos, en qué fuimos medianamente buenos, pero también comenzar a abrir la visión, que sea una visión 180. A ver, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? Mantener la visión global. No podemos seguir teniendo organizaciones con miopía. No podemos seguir teniendo organizaciones con sesgos tan importantes, sesgos conductuales que nos llevan a pensar con base en nuestras percepciones, que nuestras percepciones crean nuestra realidad y creemos que no hay un entorno o un contexto fuera de nosotros. Lo que les decía en la lámina anterior, ¿qué funcionó bien para nosotros? ¿Qué no funcionó bien? Obviamente somos organizaciones y las organizaciones somos seres humanos. Y los seres humanos, por supuesto, dependemos de las emociones. Y esas emociones muchas veces producen los sesgos. ¿Qué no funcionó bien? ¿Qué acciones podemos tomar para mejorar nuestros procesos? Y algo que es clave, cuando lo urgente se come lo importante. El sector retail, y lo estamos viendo hoy día, que cada vez hay más estudios, cada vez hay más programas de formación, es un sector donde no nos da tiempo para pensar, donde tenemos que ejecutar rápidamente, porque además estamos en un contexto donde la pandemia, que aún seguimos viviendo, pero pensamos que ya terminó, nos cambió el contexto, nos cambió los patrones de consumo, nos cambió los patrones de decisión, nos cambiaron los patrones de análisis. Entró lo que se conoce en el mundo del retail como la omnicanalidad. Las personas, los retails quieren estar en todos los canales posibles y ahora conseguimos conflictos dentro del mismo retail porque la tienda física va contra la tienda virtual. Hay temas de inventario, pero hay temas de competencia entre los mismos canales dentro del mismo retailer. ¡Qué interesante! ¿Fue la pandemia lo que aceleró la transformación digital o la transformación empresarial porque no es solo digital? Evidentemente que sí. Y esto entonces nos lleva, a tener foco, la elección de las prioridades. Un CEO da los lineamientos estratégicos. El CFO, con base en esos lineamientos estratégicos, hace y construye conjuntamente planificación financiera, planificación fiscal, presupuesto, que es tan pero tan importante porque es finito, y comienzan los trabajos articulados, no solo la economía colaborativa, Alfonso, fuera de las organizaciones, a lo interno, comenzarnos a ver como pares y comenzarnos a ver como organizaciones transversales, ya no verticales, ya no horizontales, porque hablamos de habilidades blandas, no blandas, etcétera. Pero lo importante es ser transversales para que las organizaciones lleguen al objetivo y cumplan los objetivos. Eso es vital. Y esta es una de las láminas que más me gusta y desde que llegué al mundo del retail, lo primero que hice con el equipo del cual dirijo fue mostrarles esta frase. Las empresas somos personas y somos por ende conversaciones. Por lo tanto, ¿qué somos? Acuerdos. Señores, y hay un libro de otro gran profesor, maestro venezolano, Carlos Rosales. Personas compramos personas. No es que personas compran personas, somos personas. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿O qué ha pasado durante la pandemia?
¿Cómo era un supermercado antes de la pandemia? ¿Cómo fue un supermercado en la parte más cruel y más dura de la pandemia? ¿Y cómo es un supermercado hoy? No solo en Venezuela. ¿Qué cambió? En Venezuela el delivery era conocido. Pero hoy día, ¿cómo es el delivery? Ya las personas no pueden vivir sin el delivery. Esto de lo que hablé de la omnicanalidad, ya las páginas web se convierten en una especie de showrunning, ahora es web running. Las personas van, ven el producto, algunos que todavía, y me incluyo en ellos, nos gusta la kinestesia, aún seguimos yendo al punto de venta, pero ya vamos con mayor información. Eso es vital, eso es clave. Hoy día el cliente o el consumidor o el shopper que puede tener los 3 papeles cada vez está más informado de lo que está pasando. Entonces, las organizaciones, que somos personas como lo hemos dicho, entonces el retail como gran concepto, los retailers que somos nosotros, tenemos que ir a tener la cultura del avance. Porque ¿qué nos enseñaron durante mucho tiempo? La cultura del logro. Y era como un martillo o una espada de Damocles que teníamos sobre la cabeza todos los días. El logro, el objetivo, el logro, el objetivo. La merma, los que trabajamos en el sector retail de alimentos. O cuál es la utilidad operativa, la utilidad o el margen operativo. ¿Y para qué ello? Para que tengamos organizaciones alegres, organizaciones enfocadas en la alegría del avance. No hay nada más sabroso que sentir que uno da un pasito cada día que tener esa espada de Damocles todos los días del logro. Eso es vital. ¿Y qué quiere decirnos esto? Algo muy sencillo, el cambio. Entonces, si las empresas somos circunstancias, no hay incertidumbre. Y esto no es que lo diga yo, esto se lo robé a un gran amigo, al señor Pedro Pacheco, socio principal todavía de PwC. En Venezuela nos encanta y nos refugiamos durante mucho tiempo en decir la incertidumbre. Pero uno de los países de América Latina que en este momento tiene más certidumbre, ¿cuál es? Alfonso, Venezuela. Señor Carlos, Venezuela. Mercer, señor José Adelino, Venezuela. Mi amigo, muy elegantemente trajeado, su nombre. Señor Enrique, ¿hay certidumbre en Venezuela? Puede haber una mezcla y podemos tener disparidad de conceptos, pero cuando me refiero a certidumbre, ¿a qué hablo con esto? Estamos saliendo de hiperinflación, sabemos que hay devaluación, para algunos incluso que fuimos lapidados en algún momento, inflación en dólares, aunque ahora lo están reconociendo. Tenemos elecciones más tardar en el año 2024. Sabemos cuál es la política monetaria, fiscal y cambiaria que tiene el Ejecutivo Nacional en este momento. Por ende, este es uno de los momentos donde mayor certidumbre hay en Venezuela. Esto no es político, damas y caballeros. Esto es netamente un análisis con base en las realidades que hemos venido percibiendo. El señor Richard Branson, que dice o que decía, construir un negocio se trata de hacer algo de lo que me siento orgulloso, unir a personas con talento y crear algo que marque la diferencia en la vida de otras personas. Y vaya que esto no es netamente un pensamiento como los que vemos en los libros. Hay personas, héroes anónimos en esta Venezuela, que lo hacen, lo proponen, lo cumplen en sus organizaciones. Doy fe de ello. Yo estoy en el sector supermercados en Venezuela. Yo vengo del sector mercado de valores. Sector que me apasiona, el mercado de valores. Pero que aún no tiene la madurez en Venezuela para crecer. Esa madurez que sí tiene el sector supermercados. ¿Por qué? Unas comunidades, en su mayoría lusitanos, entendieron cómo hacer negocio, pero haciendo país, mejorando sociedad, identificando el trabajo como el pilar fundamental para hacer esa sociedad. Y hay empresas que ya tienen 50 años, como en donde estoy, que está celebrando los 50 años, pero no solo esa, hay otras que tienen 60. Y en esta Venezuela, donde en 60 años vaya que han pasado cosas, si en los últimos 23 ha cambiado múltiples veces. Algo clave y le va a gustar a José Adelino Pinto. El talento es un recurso escaso y es lo más importante en las organizaciones. Contar con los mejores profesionales para cada posición en la empresa es un factor definitivo para la consecución del objetivo.
¿Y cuál es el objetivo? Como bien lo decía Alfonso, esa teoría que aún sale en los libros financieros, maximizar la utilidad para el accionista. No, damas y caballeros, como lo dijo Alfonso, ya somos demasiados millones de habitantes. Ya los chinos prácticamente se van a comer ellos y después nos van a comer a nosotros. Tenemos que generar valor para la sociedad y es por eso que las organizaciones cada vez tienen que hacerse más profesionales. Varios pensamientos que resumen lo que he vivido en 4 meses. El día D, la batalla por la supremacía en el retail también se hace omnicanal. Señores, la competencia y en esta Venezuela cada día es más feroz. Por eso colocar la lámina de organizaciones profesionalizadas, porque cada vez tenemos que afinar más los sentidos y cada vez tenemos que estar más en el punto de venta, oliendo, percibiendo, palpando qué es lo que está pasando. Y no solo en el punto de ventas de alimentos, es la tienda de ropa, es la librería, es churromanía, es tequechongos, es front consulting, es todo. Cuida a los clientes que tienes y ellos te traerán los clientes que quieres. Esto no es más cierto, es imposible. Un cliente satisfecho tiene un radio de acción realmente pequeño, pero ayuda. Pero un cliente insatisfecho, damas y caballeros, es terrible. Y no solo, y aquí hago un paréntesis, no solo veamos el cliente, el consumidor o el shopper, que ya los he nombrado hasta la saciedad, sino que veamos también a nuestro cliente interno. Veamos a nuestros trabajadores, pero no solo los veamos y pasemos un ratico, escuchémoslo, leámoslo, porque no todos estamos por el mismo canal de aprendizaje o de expresión. Unos somos auditivos, otros somos visuales. ¿Y qué nos hace? Qué bien nos hace conocer a nuestro cliente interno. No solo el que trabaja con nosotros. Los retailers también tenemos otros stakeholders o participantes en nuestro circuito, que es un circuito virtuoso, y son nuestros proveedores. Nuestros proveedores, cuando están descontentos con nosotros, desvirtúan nuestra marca. Mas cuando están contentos con nosotros, se convierten en los principales embajadores. Señores, y esto no es teoría, les doy fe de ello. Me está pasando y nos está pasando en la organización en donde estamos. Como estamos bastante privados, aunque no estemos privados, a mí me encanta caminar en las charlas, porque los veo a todos. Eso de estar parado en una tarima, no me gusta. Algunos detalles. El cliente paga un precio, que es lo que eroga. Pero ¿qué es lo que él compra en realidad o lo que está buscando? Valor. La experiencia que vendió mi amigo Edgar, el precio puede ser capaz muy alto, pero el valor que se percibe de la experiencia es brutal. Y eso es lo que realmente está buscando el cliente, el consumidor, el shopper. Clave, asume la responsabilidad de innovar. Cónchole, es que tenemos 50 años, 60 años haciéndolo así y nos ha ido bien. ¿Para qué cambiar? Pero como también ya la frase está hecha, en la vida lo único constante es el cambio. Si no nos movemos, si no vemos qué está pasando, pues capaz y esos 50 años hasta ahí llega la organización. Tenemos que romper paradigmas. Y yo quería hoy ponerme unos zapatos rojos que dicen Guarino, unos Converse, y quería no venir en flu. Pero el protocolo me decía que tenía que venir en flu, con un pañuelito, camisita, corbata. Y el retail yo no lo veo así. El retail es dinámico. El retail no se viste de flu. Entonces tenemos que aprender a observar sin juzgar. Ser curiosos permanentemente. ¿Cómo me perciben? ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Incluso aceptar la crítica. La crítica es bienvenida. La crítica nos forma, no nos deforma. Ojo con esto. Escuchar presente y mentalmente. Porque cuando estamos en esta charla, por ejemplo, los que quedan pueden estar pensando, ya son las 8 de la noche, voy a tener que pagar el ticket, quiero ir a cenar, tengo otro compromiso. Y ahí estamos en una escucha, digamos que no presente, ni mucho menos mentalmente. Y es allí cuando perdemos los mensajes principales, que son
puntos muy útiles para todos y cada uno de nosotros. Y hagan como yo, que fastidio a mi jefe durante todos los días. Ese señor me tiene una paciencia brutal. Preguntar, preguntar y más preguntar. Señores, todos los días aprendemos. Y aprendemos absolutamente de todas las personas y de todas las circunstancias. Ustedes no saben lo enriquecedor que es estar en un punto de venta, como lo llaman o lo llamamos el piso de venta, escuchar a la cajera, escuchar al pasillero, escuchar al carnicero, escuchar al charcutero, irse a la trastienda y escucharlos y verlos en un inventario, en fin, para no agobiarlos más. Estamos en un mundo de los sentidos, de las emociones. Y el señor Daniel Pink, me gustó esto, el mundo de los 6 sentidos, donde él habla, y esto es un libro que está enfocado al retail, que se llama Piensa en Retail. Y él habla del diseño, la narración, la sinfonía, la empatía, el juego y el sentido. Hoy alguien a quien le estaba enseñando la presentación me decía, sinfonía, ¿pero qué te pasa? Y la sinfonía no es otra cosa, sino que vernos y entendernos como un sistema, como una orquesta, donde todos y cada uno somos importantes y tenemos un rol, tenemos un papel. La empatía, siempre lo escuchamos, pero la empatía tiene que ser de verdad, ponernos en el zapato del otro, de mi compañero, de mi comprador, de mi competencia. Si yo no busco entender a mi competencia, puedo yo capitalizar algo. Y lo dijo Alfonso, y esa es la tendencia en el mundo, la economía colaborativa. Yo no puedo ver a mi competidor como mi enemigo. Hoy día en Venezuela, que estamos abriendo nuevamente la frontera con Colombia, ¿veo a mi competencia como mi enemigo o veo a mi competencia como mi aliado? Porque si yo no me alío con mi competencia, los competidores externos sí pueden ser tremendamente agresivos y tremendamente competitivos. Hay que tener cuidado con esto. El juego, señores, somos como niños, todos somos niños. Si vemos lo que estamos haciendo como un juego y lo disfrutamos, todo tendrá sentido y llegaremos al objetivo. Estamos en un mundo de experiencias. ¿Qué es eso? Experiencias que inspiran. Les confieso nuevamente y no tengo miedo de hacerlo ni complejo. Hasta hace 4 meses yo pensaba que un supermercado era un supermercado. Y mi padre me marcó de manera negativa, un italiano en Venezuela que se gastaba 45 minutos nada más en estar en el estante de la pasta. Me daba fastidio ir a un supermercado. Hoy día que estoy dentro del mundo de los supermercados, entiendo que en Ucrania, por ejemplo, hay supermercados temáticos de la misma cadena, pero tienda por tienda son distintos. Y pasa también en América Latina. Ahora hay supermercados que son vintage, por ejemplo. O sea, ya lo que vendemos, y tenemos que tener claro, es que vendemos experiencia, porque lo que vendemos en una tienda de ropa, o en un supermercado, o en una farmacia, son commodities, es decir, bienes indiferenciados. Y para ir cerrando, porque estamos hablando de Venezuela, un país que decidió cambiar, o sus ciudadanos decidimos cambiar, una estadística, porque a todos nos gustan los números duros. Venezuela 2021. Esto es data de ANSA, valga la cuña, la Asociación Nacional de Supermercados. Nos dice que en el año 2021, 67 tiendas fueron abiertas o reabiertas, remodeladas o cambiaron el modelo de negocio. Fíjense en 2022 que esta data es a finales de septiembre. 40, es decir que faltan 27 que seguramente al cierre de noviembre estarán listos para llegar al 2021, lo que pasó en el 2021, tiendas abiertas, remodeladas o con cambio de modelo de negocio. Nos está dando la data que hay una realidad en el sector retail venezolano. Esta frase me la dieron ayer y de verdad que me parecía un desperdicio no ponerla para esta charla. Una mala idea es ejecutar una buena idea por la fuerza. Señores, escuchemos, oigamos, palpemos, afinemos los sentidos. Yo creo que es clave en este momento, en esta Venezuela. Muchísimas gracias.